But with each trip, I'm learning. Con cada viaje estoy aprendiendo más. Thank you so much for inviting me to this. Muchas gracias por invitarme aquí, a estar con ustedes aquí. Honestly, I feel unworthy to be here. Honestamente me siento inmerecedor de estar aquí. But I'm grateful nonetheless. Pero me siento agradecido y bendecido por ello. Let's go ahead and open our Bibles or Bible apps to John chapter 4. Vamos a abrir nuestras Biblias o nuestra aplicación de la Biblia. We're going to look at verses 21 through 24. Juan 4, 21. Amén. Jesús le contestó: créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu, y los que lo adoran para que lo adoren como se debe tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran al Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el espíritu. Porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ha llegado. As worshipers, como adoradores, we need to understand that we have to worship in spirit as well as in truth. Tenemos que entender que tenemos que adorar en espíritu y en verdad. We have to understand how important our role is as a worship team. Tenemos que entender qué tan importante es nuestro rol como líderes de la alabanza. It all starts with us, brothers and sisters. Todo empieza con nosotros, hermanos y hermanas. In most of our worship services, we are the first persons that the people who come to worship God see on stage every Sunday. Nosotros somos las personas o los amigos que invitamos a la iglesia, son las primeras personas que ven en la iglesia parados al frente. So if we're not connected, así que si nosotros no estamos conectados, what do you think is going to happen to the people we're serving? ¿Qué crees que va a pasar con la gente a la que estamos sirviendo? It is very important that we understand our role in this whole thing that we call worshiping God. Tenemos que entender cuán importante es nuestro rol en todo esto que hablamos, que es la alabanza y la adoración. So, what does it really take for us to be excellent at what we do as worshipers? La pregunta es, ¿qué necesitamos hacer para lograr la excelencia en lo que hacemos sirviendo en los ministerios de alabanza? Well, that's what this morning's class is all about. How we can be excellent. Eso se trata la clase de esta mañana, saber cómo ser excelentes. The very first thing is that it has to begin with each one of us. La primera cosa es que necesitamos entender que empieza con cada uno de nosotros. Turn your Bibles to John chapter 13. Vamos a ir a Juan 13. Vamos a leer del 1 al 5 y luego del 12 al 17. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y luego ató una toalla a la cintura.
Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Vamos a brincar hasta el 12, por favor. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Serán dichosos si los ponen en práctica. Take a look at Jesus' example here. Veamos aquí el ejemplo de Jesús. Jesus, even though he is the Son of God, Jesús, aún sabiendo que Él era el Hijo de Dios, he humbled himself and washed his disciples' feet. Él se humilló y lavó los pies de sus discípulos. Even though he knew who he was, he set an example for the disciples. Aún sabiendo quién era Él, Él les puso un ejemplo a ellos. We as his disciples today need to set an example for everyone else to follow when it comes to worship. A nosotros como discípulos tenemos que poner el ejemplo cuando se trata de la alabanza, para poner ese ejemplo para que otros nos puedan seguir. And I do believe that Anibal did an excellent job last night really setting the tone for us. Yo creo que el día de ayer la alabanza Puebla y los hermanos pusieron muy bien el tono para ponernos en esa conexión, a esa expectativa. So this is just in addition to what he was sharing last night. It must begin with us, personally. Y esto que estamos haciendo hoy y mañana es solo una adición a lo que Aníbal empezó el día de ayer, para continuar en ese camino hacia esa excelencia en la alabanza. Our personal worship and praise of God has to go beyond our worship services on Sundays. Sí, nuestro servicio en la alabanza tiene que ir mucho más de allá de lo que hacemos cada domingo o cada reunión en que servimos en la iglesia. How in the world can we call people to the throne of God if we're not going there ourselves? ¿Cómo queremos llevar a la gente al trono de Dios si nosotros mismos no vamos a ese trono? If we call people to this standard of excellence, Si queremos llevar o llamar a la gente a tener un estándar de excelencia and we're not going there ourselves, y no vamos nosotros mismos ahí, then we will fail in our purpose as a worship team. entonces fallaremos en nuestro propósito como ministerio de alabanza. Es muy importante. Point number 2. Punto número 2. God expects what he gives. Dios espera recibir lo que Él da. Now I want y'all to consider something for a moment. Quiero que consideres algún momento. Consider God. Considera a Dios. Think about all of the things he's given us. Piensa en todas las cosas que nos ha dado. All of the things that he's done for us. En todas las cosas que ha hecho por nosotros. Take a little bit of time to think about his love. Tómate un tiempo y piénsalo profundamente. Piensa en su amor, His grace, his mercy, his faithfulness. su gracia, su misericordia, su fidelidad, His lordship, his sovereignty, his truth, su soberanía, su justicia, su verdad, his justice, his holiness. su justicia y su santidad. Now that you've taken some time to think about that, Ahora que tomaste un tiempo para pensar en ello, I want you to think about this question. ahora quiero que pienses en esta pregunta. Does God give us less than his absolute best? ¿Tú crees que Dios nos da menos de lo mejor de sí mismo? Does he? ¿Lo hace? Neither should we. Nosotros tampoco deberíamos. Turn to Genesis chapter 4. Vamos a Génesis 4. See, I personally
I'd rather let the Word of God speak about these things Sabes, yo lo personal prefiero dejar que la palabra de Dios hable sobre estos temas, instead of me putting in my own opinion, en lugar de poner yo mi propia opinión. because I'm not the standard. God's Word is. Porque no, yo no soy el estándar, la palabra de Dios es el estándar. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Also, turn to Malachi chapter 1. Vamos a Malaquías. ...6 al 14. Malaquías 1, 6 al 14. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Ustedes preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se va a ganar su favor? Dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendiera en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras en mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada y que su alimento es despreciable, y exclaman, ¡qué hastío! Y me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso. Y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes traen como sacrificio, dice el Señor. Maldito sea el tramposo que, teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego lo ofrece como un animal mutilado, porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. God does not deserve anything less than our best. Dios no merece recibir nada menor que nuestro mejor. Now, I'm a human being just like the rest of us in this room. Ahora, yo soy simplemente un ser humano igual que cada uno de nosotros. I have my moments when I'm tired. Hay momentos en los que estoy cansado, I don't want to give. no quiero dar, I don't want to serve. no quiero servir. But because God loves me and I love Him, I give Him my absolute best in everything that I do. Y porque Dios me ama, yo estoy dispuesto a darle lo mejor en mi servicio porque Él me ama. Because it's not about me. It's about God being glorified in this day and age. Sí, porque no se trata de mí, se trata de que Dios sea glorificado en esta era. So as a worship team, when we put together our worship services, it has to be the best that we can offer Him. Así que como grupos y ministerios de alabanza, cada vez que preparamos nuestros servicios tenemos que dar lo mejor de nosotros allí. Anything less than that is contemptible and God won't accept it. Nada menor que eso, Dios no lo va a aceptar, no lo ve bien, como vemos en la escritura.
Now this next point, Anibal kind of touched on this last night. En este siguiente punto, Aníbal tocó esto el día de ayer. What's my motivation? ¿Cuál es mi motivación? Now, I am so thankful to God that He's allowed me to do this for 23 years. Estoy muy agradecido con Dios porque me ha permitido hacer esto por 23 años. I don't take this gift that He's given me for granted. Y no desperdicio para nada ese talento que Dios me ha dado, lo valoro. He expects me to lift Him up and edify His church with this gift that He's given me. Dios espera que yo levante a su iglesia usando este don que Él me ha dado. I personally have to be careful not to let these scriptures describe me. Tengo que tener mucho cuidado de que estas escrituras que vamos a leer no nos describan a nosotros. My hope is that these scriptures don't describe you either. Y también espero que esas escrituras no te describan a ti. Turn to Matthew chapter 6. Mateo 6. Vamos a leer del 1 al 2 y luego el 5 y el 16. Amén. Wow. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúas así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido su recompensa. Versículo 5. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ellos ya han obtenido su recompensa. Versículo 16. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Do you see what Jesus is trying to tell us here? ¿Te das cuenta de lo que Jesús está tratando de decirnos? We've got to get ourselves out of the picture. Tenemos que sacar a nosotros mismos del cuadro And we've got to allow the Holy Spirit to flow through us y debemos permitir que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros so that God can be glorified and His church can be edified. para que Dios sea glorificado y su iglesia sea edificada. Now, some of you may be asking yourselves, how do I know if I'm trying to get praise from people? Ahora, ¿cómo puedo saber si estoy queriendo obtener alabanza o reconocimiento de la gente? If you're living by the Spirit and you're keeping in step with Him, then you'll know. Si tú estás en conexión con el Espíritu y sigues y te dejas guiar por Él, lo vas a saber. Now, don't get me wrong. God does want us to shine O sea, no me malinterpretes. Dios quiere que brillemos, because He wants us to be the light of the world and the salt of the earth. porque quiere que seamos la luz del mundo y la sal de la tierra. But it's got to be on His terms. Pero tiene que ser en sus términos. God's glorification and the church's edification must be our motivation, or our worship and praise will not be excellent. La gloria para Dios y la edificación en la iglesia debe ser nuestra principal motivación del trabajo que damos en nuestro servicio. Si no, fallaremos en excelencia. And now let me clarify something. When I say worship team, I mean everybody involved. Déjame dejar algo en claro, cuando me refiero a equipo de alabanza, me refiero a todos. Singers, Cantantes, band, banda, sound crew, el equipo de sonido, church staff. el staff de la iglesia. We're all a part of this worship team. Todos somos parte de este equipo de alabanza. And it's important for all of us to be united by the Spirit so that we can offer a sacrifice of praise that is excellent to Así God. que todos estamos unidos para poder ofrecer un sacrificio digno de nuestro Dios con esa excelencia. And no matter what our role is, it doesn't matter what it is, No importa cuál rol desempeñes,
if our motivation isn't to please Him and to help the church, Si nuestra motivación no es adorarlo a Él y servir a la iglesia, then we're wasting our energy. entonces estamos desperdiciando nuestra energía. Point number 4. Punto número 4. Keep the passion burning. Mantén la pasión ardiendo. Fortunately, I don't think this is an issue with the worship and praise here in Mexico. Dice, yo personalmente no creo que esto sea un tema o algo que hay que hablar mucho aquí en las iglesias de México. But some people, no matter where in the world, may still have a problem with true expression. Que él todavía cree que todavía en otras partes del mundo todavía puede haber unos lugares donde todavía falta esa expresión y esa pasión. Let me show you in the Bible what happened to people who had a problem with it. Déjame mostrarte qué pasa con la Biblia a las personas, qué les pasa cuando les falta esto. 2 Samuel chapter 6. Segunda de Samuel 6. Del 12 al 23. En cuanto le contaron al rey David, que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-edom y en medio de la algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con el efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Y así, entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, hija de Saúl, salió a su encuentro y le reprochó: «Qué distinguido se ha visto hoy nuestro rey de Israel, desnudándose como cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales». Y David le respondió: «Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré todavía más hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quien hablas me rendirán honores». Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. God deals with those who get in the way of people who are striving to please God. Dios interviene con aquellos que tratan de frenar a otros que quieren alabarlo y expresar su adoración libremente. Don't you let these people stop you. No dejes que estas personas te detengan. God deserves every single bit of praise and worship that can come out of you. Dios merece cada pequeña parte de alabanza y adoración que pueda salir de tu persona. Remember, they should be following your example. You should not allow them to bring you down. Recuerda, tú debes marcar el ejemplo hacia dónde vamos a ir con la alabanza. No ellos van a marcar el paso. And if you get a workout and burn some calories as a result, then that's good too. Y si vas a quemar unas calorías y a sudar en tu energía, qué bien. But don't misunderstand me here. No me malinterpretes.
this does not mean that we get to lose control and just go crazy and start rolling all over the floor and No stuff. significa que vamos a perder el control y empezar a brincar y hacer un desorden. Remember, one of the fruits of the Spirit is self-control. Recuerda, uno de los frutos del Espíritu es dominio propio. If you look at your lanyard and the T-shirt that you got for this weekend's conference, Si miras tu café, tu camisa del Congreso, you will see this scripture right up there. y verás esa escritura ahí arriba. Let's go ahead and turn to that so that we can actually understand what's going on Vamos a ir here. a eso. Or better yet, just look at your lanyard. 1 Corinthians chapter 14. Vamos a 1 Corintios 14. Primera de Corintios 15, 14, versículo 15, 40. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Versículo 40. Por eso todos deben hacerse de una manera apropiada y con orden. So our spirits and our minds have to be engaged in our praise. Así que nuestras mentes y nuestros espíritus deben estar conectados en la alabanza. And our times of worship should be done in an orderly manner. Y nuestros servicios deben de hacerse de una manera ordenada. So if the church staff gives you a format that you're supposed to follow, Así que si la iglesia o tus líderes te dan un formato del cual debes seguir en el servicio, then within that format, let's give God everything that we can give Him. ahora en ese formato, pues vamos a darle a Dios lo que Él se merece. All right. Okay. I think I'm done with this topic. I'm really passionate about this particular point. En verdad estoy muy apasionado con este punto. Yo creo que ya terminé con este. Because I actually had been criticized for the way that I praise during Okay. worship services. Porque he sido criticado por la manera en que adoro a Dios. But that's okay. That's okay. Está bien. Amén, brother. I give them grace. I forgive them. And I continue to be an example for them. Les doy gracia, los perdono y continúo siendo un ejemplo en la adoración. Amen. Oh, and here are all of the scriptures that in the Bible that actually talks about extolling God with everything in you. Aquí están todas las escrituras que hablan de todas las maneras de expresión que podemos hacer cuando adoramos a Dios desde... You may want to take a picture with that with your Yo device. creo que puedes tomar una foto. Yes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Final! Okay, so what does extolling God look like? What's praising God with passion look like? ¿Cómo se ve adorar a Dios con pasión? Consider this. Considera esto. Quite possibly, these are all pictures taken at a sporting event. Probablemente todas esas fotos sean tomadas en un evento deportivo.
Are you more excited about God than you are about your favorite team? ¿Estás tú más emocionado con Dios que tu equipo favorito de fútbol? Ah, échale, brother. If not, you need to be. Y si no, necesitas estarlo. Ya va para la segunda y todo. ¿no? All right. After we deal with our hearts and deal with our minds and deal with the spiritual part of worship and praise, Después de crecer en la parte espiritual y de conexión en nuestra alabanza, then we can focus on getting skilled. ahora sí podemos enfocarnos en hacernos hábiles y habilidosos. Because getting skilled does have value. Porque el ser hábil o virtuoso tiene un valor para Dios. But again, our hearts and our minds have to be connected with God before we can focus on our skill set. Pero así necesitamos nuestra mente y nuestro corazón necesita estar enfocado con Dios antes de avanzar a esa parte de volvernos más hábiles. No matter what our skills are. No importa cuáles sean nuestras habilidades. For the sake of time, we're not going to go through all of these scriptures. You can go back and actually take a look at these scriptures yourself. Ahorita por el tiempo no vamos a poder ver todas, pero puedes revisarlas después. Una más foto. Una más foto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Final. Excellence in worship and praise is a God thing. La excelencia en la adoración es una cosa de Dios. And it's got to start with each of us on a personal level. Y debe empezar con nosotros en un nivel personal. We need to understand that God expects the best from us because that's what He gives us. Necesitamos entender que Dios espera lo mejor de nosotros porque eso es lo que Él nos ha dado. Our motivation in this ministry has to be right. Nuestra motivación en este ministerio debe ser correcta. The joy and passion we have for God has got to come out of us. La alegría y la pasión que sentimos por Dios debe salir de nosotros. And finally, we can't ignore the fact that we have to be skilled at what we do. Pero también no podemos ignorar el hecho de que debemos ser hábiles en lo que hacemos. All of these things combined will help us to be excellent in our responsibility of worshiping and praising God and leading this ministry. Si todas estas cosas juntas nos van a llevar a lograr la excelencia en nuestra adoración y alabanza y así poder llevar a la iglesia a ese punto. Let's look at one more scripture as we close out. Vamos a leer una escritura más. Mark chapter 7. Marcos capítulo 7. (31 al 37). Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Ahí le llevaron a un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera sus manos sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él y le puso los dedos y los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego mirando al cielo, suspiró profundamente y dijo: Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre y se le destrabó la lengua y empezó a hablar normalmente. Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie, pero en cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía: todo lo hace bien y hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesus did everything well. Jesús hacía todas las cosas bien. As His disciples, we need to do the same thing, Así como sus discípulos, estamos a hacer lo mismo, knowing that it's only by His Spirit inside of us that we're able to do so. entendiendo que es solo por su Espíritu dentro de nosotros que podemos hacer eso. Te amo con todo mi corazón. Gracias. Amén.